El día después del divorcio, mi feliz ex esposa preguntó, ¿por qué estás tan alegre? Yo sonreí. Antes de empezar, por favor, apoya el canal, dale a me gusta y suscríbete. En realidad, nunca me apoyaste, dijo Tracy con una sonrisa socarrona, su voz rebotando en las desgastadas paredes de madera del juzgado del condado de Jasper como si tuviera algo que demostrar. James se quedó sentadito en su trabajito seguro mientras yo construía todo lo que teníamos. No me inmuté. Me quedé sentado, mirándola fijamente mientras ella se inclinaba ligeramente hacia el juez, con la barbilla levantada como si fuera ella la enjuiciada y estuviera orgullosa de ello. Llevaba la misma chaqueta beige que le compré antes de su primera reunión de presentación. Es curioso lo rápido que la gente olvida de dónde viene. El juez Arlon, un hombre robusto de ojos amables pero con una sala que no toleraba las teatralidades, me miró con una expresión que decía, ¿vas a dejar que eso quede así? Me levanté, ni rápido ni lento, lo justo para que el sonido de mi silla al raspar contra el suelo acallara los susurros de las filas de atrás. Señoría, dije. Mi voz no era alta, pero llegaba a todos. Me gustaría responder a la versión de la verdad de mi esposa. La sonrisa de Tracy vaciló un instante, pero lo noté. También el juez. Durante 12 años empecé, girándome ligeramente para asegurarme de que la sala, por pequeña que fuera, pudiera oírme. Tuve trabajos de gestión de construcción que no me gustaban. Rechacé un puesto de capataz en Savannah porque Tracy quería lanzar su panadería aquí, en Monroe. Tracy se removió en su asiento, alisando el pliegue de su falda. Financié esa panadería, desde el diseño del logo hasta la segunda máquina de café espresso. Cuando tuvo su primer trimestre flojo, saqué dinero de mi fondo de jubilación. No porque intentara controlarla, sino porque creía en ella. Dejé que esas palabras calaran. El silencio ahora era respetuoso. Estuve ahí para ella cuando se estropeó el horno. Cuando su padre enfermó. Cuando no podía dormir por la ansiedad, la abrazaba. Cuando quiso cambiar la marca por una sola reseña en Yelp, me quedé despierto noches enteras ayudando con los menús. Me volví hacia el juez. Así que, con todo el respeto, cuando dice que no la apoyé, me demuestra que no entiende lo que significa el apoyo. Y si cree que el hecho de no dejar mi trabajo para perseguir startups fue falta de ambición, entonces quizás, señoría, nunca aspiramos al mismo tipo de vida. Las mejillas de Tracy se sonrojaron, sus labios se tensaron, pero no interrumpió. Ahora no. El juez Harjan se acomodó en su asiento y se inclinó hacia adelante. Señora Carpenter, le voy a pedir que mantenga sus respuestas respetuosas de ahora en adelante. Ella asintió secamente, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Ya no. Por primera vez en 2 años, sentí algo desconocido en mi pecho. Dignidad. No del tipo que se exhibe. Del tipo silencioso. Del que no pide validación. Del que se recupera. Y así, sin más, la sala del tribunal ya no trataba sobre ella. Trataba sobre la verdad. Y, por una vez, era yo quien la contaba. La tarde siguiente, la casa se sentía más silenciosa de lo habitual, si es que eso era posible. Estaba sentado en mi lugar de siempre en el gastado sillón de cuero, con un vaso medio vacío de té helado sudando en la mesita, y la televisión mostraba un partido de los Braves en silencio, solo para evitar que el silencio me devorara por completo. La escena del juzgado se repetía en mi mente como una cinta en bucle. La sonrisa de Tracy, mis palabras, el repentino cambio en el tono del juez. Uno pensaría que me sentiría triunfante. En cambio, me sentía cansado. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 3 golpes suaves, casi vacilantes. No esperaba a nadie. Y aquí, en mi pequeño tramo de grava de Monroe, no recibes muchas visitas sin una llamada de aviso. Abrí la puerta y me quedé helado. Megan, la hermana menor de Tracy. Estaba allí de pie, con vaqueros, una sudadera azul marino demasiado grande para ella y esa misma energía nerviosa que tenía desde la universidad. Su pelo castaño rojizo estaba recogido en una coleta desordenada y se mordía el labio inferior, algo que siempre hacía cuando se preparaba para decir algo difícil. Hola, dijo suavemente. ¿Puedo entrar un segundo? No me moví. Megan, ¿qué haces aquí? Cambió el peso de su cuerpo. Acabo de enterarme de cómo fueron las cosas ayer.
Pensé que quizás te vendría bien hablar con alguien. Solté un suspiro. ¿De quién? ¿De Tracy? No dijo rápidamente. Bueno, sí, quiero decir. Me llamó después del juicio. Estaba alterada. Eso me hizo resoplar. Bien. Jens. Dio un paso adelante, pero levanté una mano. Megan, no estoy de humor para una misión de rescate, especialmente de alguien de su lado. No estoy de su lado, dijo ella. Su voz se quebró un poco. Miré más allá de ella hacia el creciente anochecer, los árboles meciéndose con el viento, la luz del porche parpadeando. Luego la miré de nuevo, la genuina preocupación en sus ojos. Odié que pareciera genuino. Aún así, dije, retrocediendo hacia la puerta, esta noche no es la noche. Deberías irte. No discutió, solo asintió lentamente. Sus ojos cayeron al suelo. Y cuando volvió a levantar la vista, vi el brillo de lágrimas no derramadas. No intentaba tomar partido. Solo estaba preocupada por ti. Pero si quieres que me vaya, de acuerdo. Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a su coche, sus botas crujiendo sobre la grava. La puerta mosquitera siseó al cerrarla, y el silencio regresó, más fuerte que nunca. Me volví a sentar, pero no podía relajarme. Cada minuto se alargaba como un castigo. Su voz, la forma en que sus hombros se encorvaron al alejarse. Me perseguía, y en el fondo, sabía que había sido cruel. Sobre las 10:30, cogí el teléfono. Lo miré fijamente durante un largo minuto antes de finalmente pulsar su nombre. Respondió al segundo timbre. Hola. Megan. Soy yo. Una pausa. Lo se dijo en voz baja. No debería haberte hablado así. Está bien. No interrumpí. No lo está. Viniste hasta aquí solo para ser amable y te cerré la puerta en la cara como un viejo amargado. Ese no soy yo. No dijo nada, así que continué. Supongo que he estado cargando con todo este peso. Y cuando te vi, se sintió demasiado cercano a todo lo que estoy tratando de olvidar. Otra pausa, luego su voz, más suave esta vez. Lo entiendo, de verdad. Y lo siento también, por todo lo que Tracy te hizo pasar. Eso me sorprendió, pero no debería haberlo hecho. Megan siempre había sido la más callada, la más reflexiva. Cuando éramos familia, nunca tomó partido. Ni siquiera cuando probablemente debería haberlo hecho. Me gustaría verte, dije antes de poder pensarlo 2 veces. Solo para hablar. Nada importante. Un café, quizás. Ella dudó. No sé si Tracy. No me importa lo que piense Tracy, dije, más firme de lo que esperaba. Quiero hablar contigo, si todavía te parece bien. Silencio, luego un leve suspiro a través del altavoz y su voz, cálida y sin defensas. Vale, tomemos un café. A la tarde siguiente, estaba barriendo el garaje cuando oí el ruido de neumáticos sobre la grava. No necesité mirar. Ese motor tenía un sonido distintivo, el tipo de confianza maltrecha que solo un coche de lujo de una década de antigüedad podía tener. Tracy. Me limpié las manos en un trapo y salí justo cuando ella se bajaba del asiento del conductor, con las gafas de sol en lo alto de la cabeza y el pelo peinado como si tuviera un lugar más importante al que ir. Me dedicó una sonrisa, amplia, controlada. Solo he venido a por lo último de mis cosas, dijo alegremente. Espero no pillarte en un mal momento. Era extraña la alegría en su voz, la forma en que escaneaba el porche como si fuera el decorado de un programa que solía protagonizar. No hay problema, dije, señalando hacia la casa. Las cajas están junto al armario del pasillo. Te dejé la llave dentro. Se acercó, pero no entró todavía. En su lugar, inclinó la cabeza, evaluándome como si inspeccionara una propiedad que solía poseer. Estás de buen humor, observó. Tienes un poco de brío en tu paso hoy. Me encogí de hombros. Será el tiempo. Ella se rió. Falso y cantarín. O quizás alguien finalmente te ha hecho sonreír, ¿eh? Entonces me giré y la miré directamente a los ojos. Tu hermana pasó por aquí ayer.
Eso borró la sonrisa de su rostro de un plumazo. Parpadeó una vez, luego otra, como si no me hubiera oído bien. ¿Megan? Sí. Ahora me miraba fijamente. Un cálculo parpadeó detrás de sus ojos, como si intentara resolver un rompecabezas al que le acababan de desaparecer todas las piezas de las esquinas. No sabía que vosotros dos estabais. Dejó la frase en el aire, buscando algo que no podía definir. No lo estamos, dije con calma. Vino, hablamos. Eso es todo. Pero le di a entender más que eso, y ambos lo sabíamos. Tracy tragó saliva, su compostura flaqueando. ¿Y la dejaste entrar? Me apoyé en la barandilla del porche. No vino a buscar pelea, que es más de lo que puedo decir de la mayoría de tus visitas. Abrió la boca, luego la cerró. Por un segundo, casi pude ver las ruedas girando en su cabeza, intentando invocar algún comentario sarcástico, algo afilado que lanzarme como en los viejos tiempos. Pero no salió nada. Su guión habitual no estaba funcionando, y lo sabía. Bueno, dijo finalmente, con la voz tensa, supongo que será mejor que coja esas cajas. Pasó a mi lado sin esperar respuesta. Dentro, oí el clic de la luz del pasillo y el suave crujido del cartón. Cuando volvió a salir 10 minutos después, no dijo ni una palabra, ni un adiós, ni un comentario, solo sus brazos llenos de los últimos restos de una vida que ya había descartado en su mente. Pero algo era diferente ahora. Sus pasos eran rápidos, su mandíbula apretada y su mirada se mantenía baja. Al llegar al coche, se giró una vez más, como si fuera a decir algo. Pero fuera lo que fuera una acusación, una pregunta, una advertencia, se lo tragó. Simplemente subió y cerró la puerta con un golpe seco. Los neumáticos levantaron polvo al dar marcha atrás, y sus luces traseras desaparecieron en la curva como un telón cerrándose en una obra que llevaba mucho tiempo esperando su final. Me quedé allí un momento más, viendo cómo se asentaba la grava. Luego me di la vuelta, entré en la casa y cerré la puerta en paz. La cafetería estaba escondida entre una librería de antigüedades y una peluquería que no había actualizado su letrero desde los años 80. La eligió Megan, dijo que tenían los mejores bollos de canela de todo Monroe. No discutí. Francamente, habría aparecido aunque hubiera elegido la cafetería de la gasolinera. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa para dos junto a la ventana, con el sol de la tarde cayendo sobre sus brazos. Llevaba una camisa de franela holgada sobre una camiseta de tirantes, con las mangas remangadas hasta los codos y unas gafas de carey en la punta de la nariz mientras miraba algo en su teléfono. Me quedé allí un segundo más de lo debido, observándola. Levantó la vista y sonrió. Real esta vez, no forzada, no superpuesta a una actuación como siempre habían sido las de su hermana. Hola, dijo, señalando la silla frente a ella. No pensé que de verdad vendrías. Me aposté a mí misma que me dejarías plantado y le echarías la culpa al tractor. Me reí mientras me sentaba. Mi tractor no ha tenido un arranque que funcione en 4 años. Exacto, dijo, sonriendo. Habría sido la mentira perfecta. Oportunidad perdida. Ambos nos reímos. Por primera vez en meses, no fue una risa amarga, ni cargada de sarcasmo o protegida por la tensión. Simplemente fue fácil. Bueno, dijo ella, tomando un sorbo de su taza, abordamos el gran elefante incómodo en la habitación o fingimos que somos dos extraños a los que les gusta el café caro y el papel pintado cuestionable. Miré a mi alrededor. El papel pintado era definitivamente cuestionable. Remolinos florales en naranja quemado y beige que parecían obra de alguien que se había puesto creativo durante un apagón. Señalé hacia él. Quienquiera que eligiera ese patrón debía estar pasando por algo. O metiéndose algo, añadió ella. Ambos nos reímos de nuevo y algo en mi pecho se aflojó. Me alegro de que llamarás, dijo ella después de una pausa. Temía haber empeorado las cosas al aparecer. No lo hiciste, dije. Fuiste la primera persona que llamó a mi puerta sin intentar quitarme algo. Bajó la vista por un segundo, sus dedos trazando el borde de su taza. Casi no vengo. Tracy se volvería loca si lo supiera. Ya lo está, dije a la ligera. Megan parpadeó. ¿Se lo dijiste? Pasó por casa. Le mencioné que habías venido. Su rostro cambió por completo,
como si alguien hubiera apagado un interruptor. Megan desvió la mirada y luego volvió a mirarme. Siempre odió que la gente a su alrededor se acercara. Como si el foco se desviara de ella un solo centímetro, lo consideraba una especie de traición. Estudié su rostro, el atisbo de tristeza allí, de arrepentimiento, y algo más que no pude identificar. No hablas como si la admiraras mucho. Solía hacerlo, dijo, con la voz más suave ahora. Era mayor, segura de sí misma, ruidosa en habitaciones en las que yo apenas quería entrar. Pero en algún momento, dejó de ser confianza. Empezó a ser control. Nos sentamos en silencio por un momento. El tintineo de las tazas y el bajo murmullo de la conversación llenaban el vacío. ¿Por qué sigues a su lado?, pregunté. ¿Por qué sigues defendiéndola cuando no se lo merece? Megan miró por la ventana. Supongo que temía que si no la apoyaba, no me quedaría nadie a mi lado. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Bueno, dije, empujando mi café, hoy no estás detrás de ella. Entonces me miró. Me miró de verdad. No, no lo estoy. Nuestras miradas se sostuvieron un poco más de la cuenta. No era romántico. Aún no. Pero tampoco era nada. El aire entre nosotros cambió ligeramente. Ese hilo invisible que corre entre dos personas, tenso al principio, luego relajándose lentamente hasta convertirse en algo suave. Ella sonrió. Entonces, ¿quieres compartir un bollo para que no me lo coma entero y luego me odie a mí misma? Claro, dije, pero solo si me quedo con el trozo de la esquina, la parte crujiente. Su boca se abrió de par en par, dramáticamente. Eres malvado. Sonreí. Y hablas como si no hubieras planeado ya darme ese trozo. Extendió la mano sobre la mesa y partió el bollo en dos, dejando caer el borde en mi servilleta con un gesto exagerado. La cafetería se movía a nuestro alrededor. Los camareros pasaban. Las parejas iban y venían. Pero durante ese pequeño rato, no me sentí como un hombre recién salido de un juicio. Me sentí como alguien empezando de nuevo, sin prisas, sin buscar una solución rápida, solo comenzando. Y por primera vez en mucho tiempo, eso pareció suficiente. La lluvia había estado golpeando las ventanas toda la tarde. Suave al principio, luego más fuerte, como si el cielo estuviera reuniendo gradualmente el valor para gritar. Al anochecer, el viento había arreciado y las campanas de mi porche repiqueteaban con cada ráfaga. Estaba en la cocina, descalzo, esperando que hirviera la tetera. Megan se había ido hacía apenas una hora. Habíamos pasado la mayor parte del día organizando mi antiguo taller. Resulta que tenía un talento oculto para etiquetar y para burlarse de mis hábitos de acaparador. El tipo de día que no se siente como sanación hasta que termina, y me sorprendí sonriendo sin motivo. Entonces, el teléfono vibró. Me sequé las manos en un paño de cocina y miré la pantalla. El nombre hizo que se me encogiera el estómago incluso antes de tocarlo. Tracy. Por un segundo, pensé en dejarlo sonar. Dejar que se extinguiera en el silencio como todo lo demás que había dejado atrás. Pero algo en mí quería oír su voz una última vez, aunque solo fuera para recordarme lo que no echaba de menos. Hola. Su voz llegó, demasiado dulce, demasiado casual. Hola, desconocido. Me apoyé en la encimera. ¿Es tarde, Tracy? ¿Qué necesitas? Una risa suave. Vaya. Directo al grano. No has cambiado nada. Eso no es verdad, dije. Dejó que eso quedara en el aire, luego cambió de tema. Estaba pensando en ti, en nosotros, dijo lentamente. ¿Todavía tienes ese suéter azul marino? El que solías ponerte cuando íbamos a esa cabaña en Blurry. Parpadeé, confundido por el desvío. ¿Por qué? Por nada. Solo recordé lo bien que te quedaba. Siempre tuviste esa confianza tranquila, ¿sabes? Hizo una pausa y luego añadió, Megan siempre decía que le recordabas a esos personajes de películas antiguas. Ahí estaba. Me quedé en silencio. Ella lo tomó como una invitación para seguir. Vi el coche de Megan fuera de tu casa la semana pasada, dijo. Os estáis acercando mucho. No respondí, no porque estuviera avergonzado, sino porque su voz había cambiado,
teñida de algo afilado bajo el almíbar. «¿Estás callado?», dijo. «Eso debe significar que sí». «¿Es por eso que llamaste?», pregunté. «¿Para interrogarme sobre tu hermana?». «Claro que no», dijo, pero su voz flaqueó. «Es solo que…». «No sé, James. Últimamente he estado pensando en cómo éramos antes. Sé que lo arruiné. Sé que presiono demasiado, pero a veces todavía me miro en el espejo y pienso, aún no has terminado». Otra pausa. Esta más larga, más profunda. «Sigo siendo yo, ¿sabes? Todavía hago que la gente se gire para mirarme. Todavía recuerdo cómo hacer que un hombre se sienta visto. Quizás nos rendimos demasiado rápido». Un relámpago iluminó el exterior. El trueno le siguió, fuerte y retumbante. Miré la ventana por un largo segundo antes de responder. «Tracy». Ella contuvo el aliento. Podía sentirlo a través de la línea. «Esa puerta está cerrada». Así, sin más, lo dije. Su silencio fue inmediato. Luego, «Vaya, eso es definitivo». «Lo es». Esperé la tormenta de palabras. Pensé que me lanzaría la ira, el orgullo herido, pero no llegó nada. Solo un resoplido suave y entrecortado. «Bueno, supongo que finalmente te ha crecido la columna vertebral». No me molesté en defenderme. Suspiró, esta vez más largo. Cansado. «Está bien, mensaje recibido». Y con un clic silencioso, la línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, mientras la lluvia golpeaba el techo con más fuerza. La casa se sentía tranquila, sólida, no por el silencio, sino porque, por primera vez, no estaba tratando de llenarlo con lo que había perdido. Esa tormenta de fuera, podía rugir toda la noche si quería. Por fin, yo estaba seco por dentro. La llamada llegó temprano, demasiado temprano para un domingo. Apenas había tomado mi primer sorbo de café cuando abrí la puerta principal y encontré a Megan de pie, empapada por la lluvia brumosa, con los hombros encogidos como si se estuviera preparando para algo más pesado que el clima. No dijo una palabra al principio, solo levantó su teléfono. Me hice a un lado en silencio y ella entró sin mirarme, sus botas chirriando contra el suelo de madera. Sus manos temblaban. «Empezó anoche», dijo en voz baja. Ni siquiera lo vi de inmediato. Una compañera de trabajo me envió un mensaje preguntándome si estaba bien. Giró la pantalla del teléfono hacia mí. Lo escaneé. Una captura de pantalla de un chat de grupo, algún chat local de Facebook. El nombre de Tracy junto a un comentario que me revolvió el estómago. «Solo espero que mi hermana no descubra que James ha estado viendo a otra a sus espaldas. Es triste verla caer por un hombre que no ha cambiado». Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa y luego miré a Megan. «Está mintiendo», dije rotundamente. Megan no se inmutó. «Lo sé». Mi corazón se apretó. «¿Me crees?». Asintió al instante. «Te conozco a ti y la conozco a ella. Esa mezcla que le da cuando está perdiendo el control. Intenta arrastrar a la gente con ella». Pasé una mano por mi mandíbula, sintiendo ya el dolor de cabeza formándose detrás de mis ojos. No está intentando volver. Está intentando romper lo que estoy construyendo. «No me importa lo que diga», dijo Megan. «Que publique, que susurre, que invente historias. No me importa. Sé lo que hemos construido y no voy a dejar que lo envenene». La miré, empapada, con el pelo encrespado, sin maquillaje, el teléfono todavía zumbando sobre la mesa, y lo único que pude pensar fue, aún así, ha venido. Podría haber dudado de mí, cuestionado todo, haberse marchado como siempre había hecho su hermana cuando las cosas no salían como estaban planeadas. Pero Megan, ella se plantó firme. «Ni siquiera preguntaste cuál era el rumor», dije suavemente. Ella soltó una risa seca. «Porque no importa. Ha estado retorciendo la verdad desde que éramos niñas. Podrías haberme dicho que era algo peor y aún así no la creería». Solté un suspiro lento, de esos que llevan días de tensión en su liberación. «Entonces, déjala hablar», dije finalmente. «Que le muestre al pueblo quién es realmente».
Megan caminó hacia la ventana, se cruzó de brazos y miró la niebla que se extendía por el patio. No va a parar, dijo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije. Pero también sé que ya no me da miedo. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos se habían suavizado. La ira seguía allí, claro, pero debajo había algo más fuerte. Más firme. No somos como ella, dijo. No quemamos las cosas cuando tenemos miedo. No, dije. Nosotros reconstruimos. Era media tarde cuando la vi. Bolso de cuero rojo balanceándose de su hombro como una insignia de derecho. Gafas de sol en lo alto de la cabeza, aunque las nubes no habían dejado pasar el sol en todo el día. Salía de una cafetería boutique cerca del juzgado, con un café helado en una mano y una expresión de suficiencia en el rostro, como si acabara de ganar algo que no se había ganado. Aparqué la camioneta al otro lado del aparcamiento, salí y caminé directamente hacia ella. Tracy se quedó helada en el segundo en que me reconoció. James dijo, arqueando las cejas. ¿Esto es una coincidencia o un hombre con asuntos pendientes? Me detuve a 1 metro de ella, con los brazos cruzados. Tienes mucha cara. Soltó una risita entrecortada y sorbió de su pajita. Yo diría lo mismo. Has estado muy ocupado con Megan, de todas las personas. No estoy aquí para hablar de Megan, dije con calma. Estoy aquí porque has cruzado una línea. Inclinó la cabeza. A la publicación. Por favor. No di nombres. No dije, pero te aseguraste de que todos pudieran rellenar los huecos. La sonrisa de Tracy se desvaneció ligeramente. Si la gente está atando cabos, es cosa suya. No, dije de nuevo, más firme. Es cosa tuya. No puedes incendiar la vida de alguien porque no soportas que te ignoren. Ella resopló. ¿Crees que esto es por celos? ¿Por querer que vuelvas? No respondí. No era necesario. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Megan no es lo suficientemente fuerte para ti. Siempre ha sido una sombra, una seguidora. Crees que has encontrado algo nuevo, pero seamos sinceros, ella no te desafía. No como yo lo hacía. La miré fijamente, en silencio, durante un largo momento. Luego lo dije, frío, definitivo y veraz. La máscara se cayó, y ahora todo el mundo lo ve. Parpadeó, su boca se abrió como si tuviera algo preparado, algo ingenioso, algo cruel, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, Tracy Carpenter se quedó sin palabras. Di un paso atrás. Esta es la última vez que hablamos. Si te acercas a Megan de nuevo, si empiezas otra campaña de rumores, lo haré público. Capturas de pantalla, cronologías, todo. ¿Crees que perdiste el control antes? Me aseguraré de que no te quede nada que retorcer. Apretó la mandíbula, pero no se movió. No habló. Simplemente se quedó allí, en medio de ese aparcamiento, rodeada de coches y extraños, y de una verdad que nunca pensó que aprendería a decir en voz alta. Solías ser la tormenta, dije en voz baja. Pero ahora solo eres un ruido desgastado. Me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás. No era necesario. En algún lugar detrás de mí, sabía que ella seguía allí de pie, en silencio por una vez. No porque no tuviera una réplica, sino porque finalmente entendió que ya no estaba al mando, y que yo ya no era suyo para arruinarlo. Esa noche, el cielo todavía estaba amoratado por la tormenta de antes, proyectando una neblina violácea sobre las ventanas. Había encendido un fuego, no por el calor, sino porque el crepitar hacía que la casa se sintiera menos como un lugar que una vez albergó los ecos de otra persona. Megan estaba acurrucada en el extremo del sofá. Sus rodillas metidas debajo de ella, sus manos envueltas alrededor de una taza desconchada que no había tenido el corazón de tirar. Yo estaba frente a ella en el sillón, el silencio entre nosotros era cómodo, hasta que dejó de serlo. Había estado más callada de lo habitual desde que volví de enfrentarme a Tracy. Finalmente pregunté, ¿estás bien? No levantó la vista de inmediato. En su lugar, miró el fuego como si pudiera tragarse lo que necesitaba decir. Cuando habló, su voz apenas cruzó el espacio entre nosotros. Hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Me incliné hacia adelante lentamente.
Vale. Megan dejó su taza, sus manos temblaban ahora. Cuando tú y Tracy estabais casados, yo sabía que te estaba engañando. No todos los detalles, pero lo suficiente. Ni siquiera lo ocultaba tan bien. A veces. A veces se jactaba de ello. Parpadeé, atrapado entre el dolor y la incredulidad. Lo sabías. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No todo, James. No sabía nombres ni cuánto tiempo duró, pero oí lo suficiente. Hablaba de noches divertidas con clientes o de cómo algunos hombres simplemente necesitaban atención. Al principio, pensé que solo estaba siendo dramática. Pero entonces... Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza. Entonces vi los mensajes. Dejó su teléfono abierto una vez en Acción de Gracias y vi uno. Solo uno. Fue suficiente. Megan se cubrió la cara con las manos. Su voz se quebró. No dije nada. Tenía miedo. Miedo de hacer estallar a la familia. Miedo de que me apartara de su vida. Miedo de que no me creyeras. Y luego, cuando todo se vino abajo de todos modos. La culpa ha estado en mi pecho como una piedra. Me levanté y crucé la habitación, sentándome a su lado en el sofá. No hablé al principio, solo apoyé una mano suavemente en su hombro. Eras más joven, dije, y estabas bajo su control, igual que yo. Ese tipo de miedo es real. Ella sorbió por la nariz, con los ojos enrojecidos. Pero podría haberlo detenido antes. Podría haberlo hecho. No dije con firmeza. No tienes por qué cargar con sus pecados. Ella tomó esas decisiones. No tú. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego me miró, vacilante. Todavía tengo ese teléfono, dijo. Podría tener algunos de los mensajes antiguos. Ella nunca supo que hice una captura de pantalla de ese, por si acaso. Levanté una ceja. ¿Por si acaso? No, se dijo con una sonrisa cansada. Quizás en el fondo sabía que este día llegaría. Fuimos a su casa, a solo unas manzanas de distancia, y rebuscamos en una caja de almacenamiento en el armario de su pasillo. El teléfono estaba allí, envuelto en una bufanda descolorida. Apenas se encendió, pero funcionó. Y, efectivamente, allí estaba. Una captura de pantalla de hacía 2 años. Un mensaje de alguien llamado Mark. Fiesta benéfica. Tienes suerte de que tu marido sea un despistado. Esa noche en el hotel, el mejor error que he cometido en años. Y la respuesta de Tracy, clara como el agua. Confía en mí, es más útil cuando no sabe nada. Yo satisfago mis necesidades y él mantiene las luces de la panadería encendidas. Todos ganan. Se me revolvió el estómago, pero no aparté la vista. Realmente dijo eso, murmuré. Megan solo asintió, solemne. Transferimos la imagen a mi portátil. No me apresuré. No redacté un largo pie de foto ni añadí más leña al fuego, simplemente lo publiqué en un pequeño grupo local de Facebook, Vecinos y Noticias de Monroe, con una sola línea. No todas las reputaciones se ganan. Algunas son solo mentiras bien seleccionadas. En 1 hora, la publicación tenía más de 60 comentarios. La mitad de personas que afirmaban haber visto a Tracy con otra persona, otros defendiéndola. Pero eso no importaba, porque ahora el hilo se había soltado y el suéter se estaba deshaciendo. Megan se sentó a mi lado en el sofá, con las piernas cruzadas debajo de ella, la cabeza apoyada ligeramente en mi brazo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí lentamente. Ahora sí. Hacía tiempo que mi patio trasero no albergaba más que silencio. La parrilla estaba encendida. Música country sonaba a bajo volumen desde un altavoz Bluetooth cerca del porche, y el olor a humo de mezquite flotaba entre los árboles como una cálida invitación. No había organizado nada desde antes de la separación. En aquel entonces, Tracy solía seleccionar las listas de invitados como si estuviera planeando un evento de prensa, no una reunión de vecinos. Esto era diferente. Platos de papel, sillas plegables. Megan, descalza sobre la hierba, riendo con algunas de las chicas de su oficina. Llevaba un vestido de verano suelto, con el pelo recogido, descalza y radiante,
completamente a gusto. ¿Y yo? Estaba haciendo hamburguesas y sonriendo de verdad, sin pensar en ello. Algunos amigos de mi antiguo equipo habían aparecido. 2 trajeron a sus hijos, que ahora se perseguían por el patio con las manos pegajosas de polos. No recordaba la última vez que las cosas se sintieron tan fáciles. ¿Ligeras? Fue entonces cuando vi el todoterreno plateado detenerse en la curva de grava. La música no paró, pero mi corazón sí. Tracy salió como si acabara de correr a través de una tormenta y se hubiera olvidado de traer un paraguas. Oh, su dignidad. Su pelo estaba encrespado, el maquillaje desigual y su expresión desquiciada. Megan la vio en el mismo momento que yo. Las conversaciones comenzaron a ralentizarse. Tracy cruzó el césped como si todavía fuera dueña del suelo bajo sus pies. Megan, gritó, su voz estridente, cortando el murmullo de la charla. ¿Cómo te atreves? Megan no se movió, simplemente se mantuvo erguida, con los brazos relajados y la mirada firme. ¿Crees que no me enteraría de que fuiste tú quien filtró esa captura de pantalla? Los ojos de Tracy brillaron con algo salvaje. Traicionaste a tu propia hermana por... ¿Qué? Por esto, me señaló como si fuera una ganga polvorienta que lamentaba haber empeñado. Dejé la espátula lenta y deliberadamente y me acerqué, interponiéndome entre ellas. Tracy, dije con calma, no eres bienvenida aquí. Soltó una risa sin alegría. Claro que no. ¿Por qué iba a serlo? No después de la fiesta de compasión que te has montado por todo el pueblo. Vete, dije de nuevo, tranquilo pero más alto. Se volvió hacia la multitud, su voz elevándose. Vosotros no lo veis, ¿verdad? No es quien creéis que es. Megan no es dulce, solo es lo suficientemente callada como para salirse con la suya. ¿Y James? Me miró con desprecio, se va a arrepentir de todo cuando esta cosa nueva y brillante empiece a parecer el desastre que realmente es. Nadie habló. Ni un suspiro. Solo el bajo siseo de la parrilla y el leve zumbido de las moscas cerca del cubo de basura. Di un paso adelante. Solo un paso. Suficiente para silenciar la poca lucha que le quedaba. Tracy, dije, con la voz baja, firme, definitiva. Puedes gritar, acusar, reescribir el pasado todo lo que quieras, pero eres la única aquí que todavía cree que está engañando a alguien. Parpadeó. Tú quemaste lo que teníamos. Megan no encendió esa cerilla. Lo hiciste tú. Y ahora que el humo se ha disipado, la gente finalmente te ve por lo que eres. Miré alrededor del patio. Nadie la defendía. Nadie pronunciaba su nombre. Incluso los niños habían dejado de correr. La boca de Tracy se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían de un rostro a otro, desesperada por encontrar a una sola persona que pareciera comprensiva. Ninguna lo hizo. Se volvió hacia mí, su voz apenas aguantando. Te arrepentirás de esto. Ya lo hice, dije. Pero ya no, y entonces hizo lo que no la había visto hacer en años. Retrocedió. Sin una réplica mordaz, sin un último golpe. Simplemente se dio la vuelta, caminó hacia su coche con los hombros rígidos y cerró la puerta más fuerte de lo que probablemente pretendía. Arrancó sobre la grava como si quisiera dejar marcas de neumáticos, como si alguien fuera a perseguirla. Nadie lo hizo. El silencio persistió por un momento, pero luego Megan se acercó a mi lado, su mano rozando la mía, y uno de los niños gritó, «¿Te olvidaste del queso?» La risa comenzó de nuevo, lenta, naturalmente. Me volví hacia la parrilla. Ahora, dije con una sonrisa, ¿quién quiere su hamburguesa bien hecha, como un historial criminal? La multitud estalló en carcajadas, y Megan se acercó, susurrándome al oído. Estoy orgullosa de ti. No la miré. Simplemente le di la vuelta a la siguiente hamburguesa. El corazón tranquilo. La sonrisa real. Yo también. 6 meses. Ese es el tiempo que había pasado desde la barbacoa. Desde la última escena de Tracy, desde que la puerta se cerró final y verdaderamente. Y en ese tiempo, algo extraño sucedió. Dejé de esperar a que cayera el otro zapato. Megan se había mudado poco a poco, pieza por pieza. Primero sus tazas de café,
luego su sartén de hierro fundido favorita y, finalmente, sus plantas, la mitad de las cuales todavía no sé nombrar, pero he aprendido a regar como un reloj. Nunca tuvimos una gran conversación sobre el que somos. Simplemente nos convertimos, de forma natural, constante. Nuestras mañanas eran tranquilas de la mejor manera. Ella tarareaba mientras se servía el té. Yo hacía los huevos. Algunos días intercambiábamos. Ella quemaba las tostadas. Yo fingía no darme cuenta. Había paseos después de la cena por ese camino de grava. Su mano enroscada en mi brazo. Nuestro paso sin prisas. El mundo finalmente sentía que no nos perseguía. No me había reído así en años. No del tipo educado de entiendo el chiste, sino del tipo profundo que sacude el pecho y que llega cuando alguien sabe exactamente cómo derribar tus muros. Leía en la cama la mayoría de las noches. Siempre doblando las esquinas de las páginas, algo que antes odiaba, pero que ahora, en secreto, me parecía encantador. A veces fingía estar dormido solo para oír su voz mientras leía en voz alta un párrafo que le gustaba. Ella hacía eso. Encontraba alegría en las pequeñas cosas. Y sacó eso de mí también. Me sorprendo sonriendo mientras doblo la ropa o arreglo una puerta mosquitera. Simplemente sonriendo porque la paz había dejado de ser una visita. Y mi teléfono permanecía en silencio. No más Tracy, no más tensión, no más esperar a que una guerra se reiniciara. A veces hablábamos de ella, Megan y yo, brevemente, en voz baja, no para regodearnos, sino para recordarnos lo lejos que habíamos llegado. Un domingo, mientras repintábamos la habitación de invitados de un suave verde salvia, Megan se detuvo a mitad de una pincelada y me miró. ¿Sabes, a esto se refiere la gente cuando dice una monotonía agradable? Me reí. Solía pensar que la paz era solo la calma entre tormentas. Me miró, con un poco de pintura en la mejilla. ¿Y ahora? Ahora sé que es la luz del porche encendida, alguien leyendo a tu lado, una mano que busca la tuya sin pedir permiso. Ella sonrió y luego me lanzó un trapo empapado de pintura. Poético y hábil con el rodillo. Realmente me ha tocado la lotería. No te confíes, dije, devolviéndoselo. La habitación se llenó de risas. Y por centésima vez, me di cuenta de que esto no era una segunda oportunidad. Era la primera vez que realmente lo había hecho bien. La terraza daba al lago Sinclair, el agua tranquila y plateada bajo un cielo pálido. Las sillas estaban alineadas en dos filas ordenadas. Amigos y familiares se reunieron en un murmullo de trajes de lino y vestidos florales. La única música provenía del viento moviéndose entre los árboles y la llamada ocasional de la bocina de un barco lejano. Megan estaba a mi lado con un sencillo vestido blanco, el pelo suelto, descalza sobre la cálida cubierta de madera. Había rechazado el gran velo, el pasillo, el espectáculo. Quiero paz, había dicho, no una actuación. Lo entendí más que nadie. El oficiante acababa de entregarnos el certificado de matrimonio para firmar cuando una pequeña conmoción se agitó cerca del borde del césped. Una voz más aguda que las demás. Familiar. Tracy. No necesité darme la vuelta. Conocía ese tono. Esa urgencia cortante teñida de desesperación. Mi columna ni siquiera se tensó esta vez. Necesito hablar con él, gritó. Querrá verme. El tipo de seguridad, un hombre mayor y tranquilo llamado Howard que había contratado del VFW, se mantuvo firme. Señora, no está en la lista. Yo era su esposa. Él no se inmutó. Ya no lo es. Un silencio siguió a eso. Me imaginé su boca abriéndose, buscando uno de sus viejos trucos. Una lágrima, una afirmación dramática, una amenaza, pero no llegó nada. Solo el sonido de pasos desvaneciéndose por el camino de piedra. Volví mis ojos hacia Megan, que no había apartado la vista de mí ni una sola vez. ¿Todavía quieres hacer esto?, susurré. Ella sonrió. Ahora más que nunca. Firmamos el papel. Sin grandes aplausos, sin flashes de cámaras, solo un beso, un coro de cálidas sonrisas y el suave chapoteo de las olas detrás de nosotros. Ninguna sombra nos siguió de vuelta por el pasillo. Solo luz. Y ese fue el final de la historia.
Todavía pienso en el momento en que Megan eligió guardar esa captura de pantalla del mensaje de Tracy, incluso antes de saber si alguna vez la usaría. ¿Fue lealtad a la verdad o traición a su propia sangre? Decime vosotros, ¿hizo lo correcto? Házmelo saber en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte.